Hola, muy buenas tardes. Esperamos otros 5 minutos más y ya comenzamos. Hola, jóvenes, muy buenas tardes. La clase de hoy va a ser un poco más corta que las anteriores, dado que, como les mencionaba el día de ayer, bueno, el martes, todas las semanas tenemos un curso y hoy nuestra evaluación. Entonces, nos pidieron que estuviéramos un poquito antes de la 1 para poder ver cualquier irregularidad. Así que se va a hacer un poco más corto. Antes de continuar, no sé si alguien tenga alguna duda con lo visto ayer. La respuesta al escalón en un circuito RC. ¿Ninguna duda con lo visto ayer? Muy bien, lo que vamos a ver hoy nada más es igual la misma respuesta al escalón, pero
para un circuito RL, es decir, con una entrada, con una resistencia y una bobina. El circuito básico que vamos a estar viendo, el precio de lo que hemos estado viendo en esas clases, tengo aquí mi resistencia, tengo aquí mi switch y mi bobina. Tenemos esto. El circuito básico sería una fuente de voltaje o de corriente, una resistencia conectada y un switch. El momento que, bueno, el principio ideal es que siempre estuvo desconectado el switch y en un momento dado, en un tiempo cero, se cierra. ¿Qué es lo que hacemos esto? Pues provocamos una entrada al escalón. ¿De qué valor? De la fuente de voltaje que tenemos aquí. Entonces, a diferencia de lo que vimos en clases anteriores donde el interruptor estuvo cerrado y luego se abre, aquí simplemente aquí es la parte contraria. Aquí es alimentar el circuito. Si tenemos ese principio, puedo comenzar a hacer un análisis en el cual yo sé que la corriente que hay en todo el circuito va a ser igual a la suma que hay en la corriente de la resistencia con la corriente de la bobina, pero también puedo tomarlo como lo vimos ayer, de que existe una corriente transitoria y una corriente permanente, en donde nuestra corriente transitoria, como lo hemos visto en las clases anteriores, va a estar dada por una constante A por la exponencial de menos t sobre una tau. Pero en el caso de circuitos RL, la tau es igual a la bobina sobre la resistencia. Y finalmente nuestro voltaje, bueno, es una corriente en estado permanente, será la corriente que tengamos en el circuito. ¿Cuál es la corriente que hay en el circuito? Pues como eso es un circuito, bueno, como es un circuito que está conectado de forma en serie, pues la misma corriente que pasa aquí será la misma que pasa aquí. Es decir, nuestra corriente máxima que va a poder absorber nuestra bobina será la corriente que tenga la resistencia. Por lo tanto, esa corriente máxima será el voltaje de entrada de la fuente sobre la resistencia. Esa corriente transitoria ya la conocemos. Es lo que vimos al principio cuando la bobina está conectada mucho tiempo y de repente se desconecta de una fuente. Como ya hemos conocido, si sustituimos esos valores en esta ecuación, nuestra corriente de nuestra bobina en cualquier tiempo con una entrada al escalón está dada por esa entrada A, que es una constante, por la exponencial de menos t sobre tau, más el voltaje de la fuente sobre la resistencia. Pero como sabemos, al igual que el capacitor, la corriente de la bobina no puede cambiar instantáneamente. Siempre va a tener un tiempo para poder cambiar. Entonces, la corriente que tengamos en el instante, bueno, la corriente que tengamos en el instante cero, instante cero negativo, les decía ayer que era el instante antes de que pase el cero, va a ser igual a la corriente en el instante después de que pasamos ese cero. ¿Estoy un poco extraño? Sí. Digamos ayer que era esa situación. Tengo aquí mi tiempo t, ¿no? Y ese es mi instante cero. En este instante de tiempo es cuando yo alimento con mi fuente de voltaje de aquí. Pero la corriente que
que tiene la bobina, en ese instante, antes de que pasemos por este pedazo, va a ser igual a la misma corriente que pase exactamente aquí. Aunque se escuche que los dos son el cero, pero existe un cero negativo y un cero positivo. Hay que tomar en cuenta que es solamente el instante antes de y después de. Eso bueno, se recalca mucho esa parte para que se comprenda que la corriente de la bobina no va a cambiar en forma instantánea. Al igual que en el capacitor, su voltaje no va a cambiar de forma instantánea. ¿Ok? Entonces, como tenemos la situación en la que no cambia la corriente, pues esta corriente, en el instante cero, va a ser igual a nuestra corriente cero. Y esta corriente cero, si hacemos la sustitución en tiempo cero de esta ecuación, me quedará al final que la corriente por cualquier tiempo exponencial a la cero te da 1, va a ser igual a A más el voltaje sobre la resistencia. Y despejando para poder obtener nuestro valor de A va a ser igual a nuestra I0, si esto es I0 en tiempo cero, que sería esta I0, pues sería esto, menos el voltaje sobre la resistencia. Volviendo a sustituir esto para cualquier tiempo, la ecuación final nos queda como el voltaje sobre la resistencia más una corriente I0 menos el voltaje sobre la resistencia por la exponencial de menos 3 sobre tau. Esto es la respuesta al escalón de nuestro circuito RL. ¿Qué necesitamos también para poder obtener eso? Voltaje de la fuente sobre la resistencia, que sería nuestra corriente final, la corriente inicial y la tau. Si hacemos una equivalencia con lo que vimos el día de ayer, ¿puedo borrar aquí? ¿Puedo borrar esto? Ok, perfecto que sí. Por lo tanto, nuestra corriente IT se puede expresar de la siguiente manera. Para poder resolver, bueno, para poder obtener la ecuación final de nuestra corriente T en cualquier tiempo, será igual a nuestra corriente en estado final más nuestra corriente inicial menos la corriente en estado final, y todo esto multiplicado por la exponencial de menos t sobre tau. Entonces, ¿qué sabemos conocer? La corriente en estado final. ¿Cuál es la corriente en estado final? Mi voltaje sobre la resistencia. La corriente inicial cero. Esa corriente ya la conocemos, ya la que hemos visto y como está trabajando con circuitos de RC sin fuente. Simplemente es conocer cuál es el valor inicial de nuestra fuente, de nuestra voltaje. Vamos a ver que hay ejercicios donde vale cero y otros donde no vale cero. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. ¿Dudas con esto?
dudas. Simplemente encontrar estos valores. Y la tau. Con la tau, pues lo borré, pero lo voy a colocar. Tau es igual a la bobina sobre la resistencia. Simplemente llegamos y sustituimos en esta ecuación. Ok, jóvenes, dudas, preguntas con esto. Ok, como comentaba al principio de esto, bueno, no me va a tardar tanto en eso, no más quiero que vieran esa parte, para que podamos trabajar con esto. Ok, antes de terminar, quiero comentarles lo que será la práctica para el día martes. Bueno, más bien el miércoles, la práctica el día miércoles. ¿Qué van a hacer? Voy a borrar esto. Es el día martes, miércoles, maestro. Miércoles, bueno, el miércoles porque ese día hay menos concurrencia en el laboratorio y es un poquito más fácil trabajar ese día. El martes hay más, más gente ahí, entonces el miércoles es donde hay menos. Pero para que empiecen a conseguir los valores. ¿Qué van a hacer? Ese es el circuito que van a hacer simular. Es el circuito en el cual vamos a estar viendo con un osciloscopio, un momento en el cual estuvo mucho tiempo cerrado y de repente lo abrí. Que va a estar configurado por una resistencia de 1 kilo, 10 kilos, y un capacitor de 10 microfaradios puede ser a 25 volts, o bueno, 25 volts que sería lo más fácil de encontrar. La fuente, pues bueno, son las fuentes que tenemos en la escuela. Ok, ¿qué se va a hacer? Tienen que resolver primero esto, ver la ecuación, si pueden graficar, grafiquen, y en el miércoles, además veremos qué es lo que pasa al momento de que le metemos este voltaje. ¿Ok? Y no es una respuesta al escalón, estuvo mucho tiempo conectado y se abrió el circuito. Bueno, aquí... ¿Dudas, jóvenes? ¿No hay dudas? Muy bien. Entonces eso sería para el día jueves. El día miércoles. El día miércoles den indicaciones de cómo quiero el reporte de esa práctica para que la puedan entregar. Recuerden que les había dicho que somos 13 personas en una lista. Hagan equipos de 4 y uno de 5 para que todos podamos estar ahí. Ok, jóvenes, si no hay más dudas ni preguntas, dejaré una tarea para que puedan resolver lo que la respuesta el escalón tanto para el capacitor como para la bobina y lo puedan resolver. La próxima semana ya entramos bueno, prácticamente será la última semana de clases. Cerraríamos lo que es esta parte. El martes veríamos un pequeño muy repaso de circuitos RC y finalmente acabaríamos con circuitos en corriente alterna. Muy bien, jóvenes, si no hay más dudas, dejamos aquí la clase. Nos vemos el día martes. Que pasen una excelente tarde. Profe, este de trabajo
Ojo, bueno, de tarea. ¿Dónde? Ese, bueno, no todo lo que sea tarea, sería nada más la práctica. ¿O a qué te refieres con con la tarea? Esto, pues es la práctica, no es tarea. Tienen que resolver el ejercicio, tienen que encontrar lo que es el voltaje del capacitor en cualquier tiempo. Pero aquí no es la condicional, es que estuvo mucho tiempo encerrado y en un momento lo abrimos. Hay que conseguir para la práctica la restricción de 1 kilo, 10 kilos, bueno, 10 kilos, 10 kilos, 1 kilo, microfaradio y un switch. Ok, de todas maneras esto lo voy a volver a subir a mi canal de YouTube para que lo puedan checar. La práctica será el día miércoles. Comentaba ahorita que el miércoles, dado que es el día con menos concurrencia en el TEC, tienen la facilidad para poder utilizar los instrumentos. Pues pueden llegar desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Yo voy a estar ahí. No hay una hora en especial. Digo, sería la hora de la clase, pero desde las 9 de la mañana pueden estar ahí. Pongan que a las 10, más fácil. De 10 a 3 de la tarde pueden hacer su práctica. Después de las 3, pues yo ya me voy y ya no se podría hacer. Si quieren hacerla fuera de ese día, no hay ningún problema. El último día para entregarla sería el día jueves. Entonces ya sería todo. Sí, ya sería todo. Nos veremos el día miércoles en la próxima clase y veremos lo que es circuito de segundo orden y pues ya en adelante veremos lo que sería circuitos de CA. Ya la próxima semana pues prácticamente estaríamos cerrando la materia para que del 27 a 27, 25, creo que 26 ya hacer el examen y igualmente la calificación. Así que echen ganas, entreguen sus actividades y nos estaremos viendo el día martes. Jóvenes, que pasen una excelente tarde. Gracias igualmente.